células musculares pequeñas que se encuentran paralelas a las extrafusales se llaman fibras musculares intrafusales. Eso quiere decir que están dentro del músculo. Y su alargamiento está en paralelo con las fibras extrafusales. Resulta que estas células que están pequeñas, ¿sí? Son receptores especializados. ¿Qué quiere decir? Que ellas detectan el estiramiento muscular porque el músculo cuando se contrae se acorta, pero cuando se relaja se estira. Entonces ese estiramiento muscular lo detecta justamente las fibras intrafusales. Resulta que son células especializadas, no son neuronas, y se especializan en detectar el estiramiento muscular. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿sí? Aquí las neuronas le dan en forma de resorte y envuelve a las fibras intrafusales. ¿Ok? Como está descrito acá, eso sería la fibra intrafusal y esto sería la prolongación de las dendritas que tienen forma de resorte. Y que, como las dendritas contienen proteína en su membrana plasmática, entonces contienen canales de sodio. Canales de sodio mecanodependientes porque depende del estiramiento de la dendrita para que aperture el canal de sodio. Fíjense que en la parte interna de la dendrita contiene lo que sería el citoesqueleto, ¿ok? Y este citoesqueleto hace que, por ejemplo, se unen un receptor de tipo canal de sodio con otro para que cuando haya el estiramiento de la dendrita, entre el sodio del líquido extracelular al intracelular y genere lo que se llama el potencial postsináptico excitador, porque entra iones positivos a la dendrita, ¿sí? Entonces, entre mayor es el estiramiento de receptor especializado, que sería este, que no es neurona, pero que está asociada a las dendritas en forma de resorte, ¿sí? Entonces hace de que este resorte de dendritas se estire y eso hace de que el canal de sodio se abra y entre e ingrese el sodio hacia el líquido intracelular, lo que genera el potencial postsináptico excitador. Obviamente, entre más se estire, ¿sí? Entre más se estire el receptor especializado muscular y entre más se estire el resorte de la dendrita, entonces va a ingresar más sodio. Y al ingresar más sodio genera una mayor amplitud del potencial postsináptico excitador y que genera al final en el axón, que sería por acá, por ejemplo, generaría mucho más potenciales de acción. Eso quiere decir que entre más el músculo se estire, mayor potencial de acción va a generar en el axón, producto de la mayor amplitud del potencial postsináptico excitador. Parecido al estímulo térmico, parecido al estímulo táctil. Por ejemplo, entre mayor es la presión, entre mayor es la sensación táctil y entre mayor es la temperatura, bien sea hacia el frío o hacia el calor, entonces allí genera mayor número de potenciales de acción y eso genera mayor intensidad del estímulo y eso lo percibe el cerebro al final. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que como este es un receptor sensitivo, propioceptivo, ocurre igual. Modula la amplitud del potencial postsináptico excitador, depende del tipo de estímulo o de la intensidad del estímulo. Y el estímulo aquí sería el estiramiento de las células especializadas. Y tenemos los receptores que serían los interoceptores, en donde capta la información de presión, por ejemplo, ¿sí? Cambios de presión en el sentido del estiramiento de alguna estructura. Ese estiramiento de una estructura que puede ser un vaso sanguíneo lo capta el sistema nervioso central. También existen receptores de dolor en las vísceras, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo el cerebro interpreta cuando hay una lesión en los órganos internos, bien sea el corazón, el intestino, etc. También existen receptores donde son quimiorreceptores que detectan sustancias químicas que se encuentran en la sangre. Por ejemplo, hay sensores de oxígeno, sensores de sodio, ¿sí? Sensores de concentraciones osmolares en el cual envía la información al sistema nervioso central y genera una respuesta.
¿Qué tipo de respuesta? Una respuesta, por ejemplo, de hambre, de sed, ¿sí? Y otras condiciones fisiológicas por el cual genera una respuesta conductual que lleva a regular esa información llevada de las vísceras. Por ejemplo, si hay una baja de glucosa, ¿sí? Por ejemplo, genera la sensación de hambre. Entonces existen quimioreceptores que detectan la concentración de glucosa que en el sistema nervioso central, específicamente en el diencéfalo, generan una respuesta del hambre y que la conducta de la persona es buscar comida para poder subir a en la sangre al final la glucosa para poder sentir la saciedad. Entonces, esa regulación que genera los receptores periféricos, pero periféricos de las vísceras, que serían los interoceptores, envía la información al sistema nervioso central para poder regular y censar cómo está el sistema homeostático. Eso quiere decir el sistema del medio interno que colabora en conjunto los diferentes órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, los intestinos, etc. Entonces hay un sistema de entrada de la información visceral y hay un sistema de salida que está regulada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya hemos descrito los receptores que se encuentran en la sensibilidad. Entonces tenemos los exteroceptores, que son los receptores que se encuentran en la piel. Tenemos los propioceptores, que se encuentran en el músculo y la articulación. Y tenemos los interoceptores, que se encuentran en las vísceras. ¿Ok? Entonces ya la parte de los receptores, ya hemos cumplido la información. Entonces, ¿qué ocurre? Existen diferentes tipos de neuronas por el cual viaja la información, pero según la clasificación de la forma o de la morfología de las neuronas, cada una como que se ubican de manera específica en el sistema nervioso, o central o periférico. Entonces, ¿qué tipo de neuronas envía la información sensitiva, bien sea receptores de exteroceptores, propioceptores o interoceptores? Son estas neuronas que se encuentran acá, que se llaman neurona pseudo unipolar o pseudo monopolar. ¿Por qué se llama pseudo? El prefijo pseudo significa falso, porque aquí se encuentra el cuerpo neuronal con su núcleo celular y aquí se prolonga hacia el axón. O sea que todo esto es el axón. Y fíjense que acá en un extremo están las dendritas y en el otro extremo están las otras dendritas. ¿Sí? Imagínense que acá, de este extremo, ¿sí? Llevando la información de este sentido, ¿ok? De la sensibilidad, fíjense que aquí se encontrarían en la piel o en el músculo o en las vísceras los receptores que captan los distintos tipos de información. De estiramiento, por ejemplo, en el caso del músculo, ¿sí? Tenemos de dolor o de presión de estiramiento, por ejemplo, o quimioreceptores en el caso de los interoceptores, o capta la información de frío, calor, dolor, presión, tacto, vibración, lo que corresponde a la piel, ¿sí? Una vez que genere el potencial postsináptico excitador suficiente con un estímulo específico que en la zona de gatillo genere potenciales de acción. Y los potenciales de acción, el número de potenciales de acción depende de la amplitud del potencial postsináptico excitador de esta parte de la dendrita. Una vez generada el potencial de acción, entonces esta información viaja por toda la neurona y llega al otro extremo, ¿sí? Que se encuentra acá, de las dendritas, para hacer sinapsis con la segunda neurona. Lo que pasa es que la segunda neurona se encuentra ya en el sistema nervioso central, bien sea en la médula espinal, en el tallo encefálico, ¿sí? Dependiendo del tipo de estímulo que veremos más adelante, va a hacer contacto con la segunda neurona. Pero la primera neurona se encuentra periféricamente, eso quiere decir por fuera del sistema nervioso central, y el tipo de neurona se encuentra
o es de forma pseudomonopolar. ¿Entendido? Recuerden cuando hemos estudiado las raíces nerviosas que se encuentran anterior y posterior a la médula espinal, que la raíz anterior cumple la función motora y la raíz posterior sensitiva. La raíz posterior sensitiva contiene un ganglio y ese ganglio de la raíz posterior sensitiva se encuentra en el cuerpo neuronal de las neuronas pseudomonopolar. ¿Sí? Tenemos otro tipo de formas celulares. Tenemos las células bipolares, las unipolares o las multipolar. Pero resulta que la bipolar se encuentra en la retina. Cuando veamos sistema visual, vamos a hablar de ella. La unipolar es una célula inmadura, ¿sí? Que se encuentra, forma parte de la formación, valga la redundancia, del sistema nervioso central en el feto, pero son células inmaduras porque forman parte del desarrollo. Sin embargo, en alguna literatura se describe que las células unipolar se encuentran también en la retina. Y las células multipolares es el ejemplo de las células estrelladas que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, que forma parte del sistema motor. Cuando veamos sistema motor, hablaremos de este tipo de células. Entonces, la protagonista de esta clase es la neurona pseudomonopolar, que forma parte del nervio periférico. Ahora vamos a describir a la neurona pseudomonopolar y su relación, por ejemplo, la piel, músculo, articulaciones y las vísceras con la médula espinal. Ahora bien, la médula espinal, recordando anatómicamente, este es un corte axial de la médula espinal, donde periféricamente se encuentra la sustancia blanca y centralmente la sustancia gris. Sí, tenemos una raíz posterior y una raíz anterior, y que la unión de la raíz posterior con la raíz anterior forma el nervio periférico. ¿Sí? Ahora bien, resulta ser que en la raíz posterior envía información sensitiva a la médula espinal y la raíz anterior envía información motora desde la médula espinal. ¿Sí? Entonces, una vez que se une la raíz posterior sensitiva y la raíz anterior motora, forma el nervio periférico, cuya información envía tanto sensitiva como motora. El sistema nervioso autónomo también viaja por la raíz anterior, ¿sí? Y forma parte también del nervio periférico. Periférico significa por fuera del sistema nervioso central, que forma la médula espinal y el encéfalo. Ahora bien, resulta que en el ganglio que se encuentra acá en la raíz dorsal, se llama ganglio de la raíz dorsal, se encuentra el cuerpo neuronal de la neurona pseudomonopolar, ¿sí? Entonces, este cuerpo neuronal con su núcleo celular se encuentra aquí en el ganglio dorsal y las prolongaciones axónicas va extremo a la médula espinal y un extremo va hacia la piel, articulaciones, músculos y las vísceras, ¿sí? Entonces, estas dendritas que están acá se encuentran en los receptores que se encuentran en la piel, músculo, articulaciones y las vísceras. Esa información entonces transformada, el estímulo externo e interno de estiramiento, térmico, ¿sí? Químico, se convierte en potencial postsináptico excitador, luego se convierte en pulsares de acción que viaja por el axón, llega hacia el cuerpo neuronal en este sentido, ¿sí? Y luego la otra prolongación axónica llega hacia el asta posterior de la médula espinal. Eso quiere decir, esta prolongación va hacia el asta posterior de la médula espinal. Asta significa cuernos y corresponde a la sustancia gris de la médula espinal. Esto quiere decir que aquí tenemos los cuernos posteriores o astas posteriores y los cuernos anteriores o astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, la neurona pseudomonopolar, una extensión, va